Hola, bienvenidos una vez más al Cuentacuentos de Sfarad.es, donde continuamos leyendo la novela del ajedrez de Stefan Zweig. Cuando la desesperación llegaba así a su colmo, ocurrió algo inesperado que me salvó siquiera por algún tiempo. Era a fines de julio, un día nublado, oscuro, lluvioso. Recuerdo esos pormenores exactamente porque la lluvia tamborileaba contra las ventanas del pasillo por el que se me condujo al interrogatorio. Debía esperar en una antecámara. Siempre había que esperar antes de pasar a declarar. Esas esperas formaban parte de la técnica del interrogatorio. Primero se desgarraban los nervios del individuo, llamándole y sacándole en medio de la noche de su habitación, y cuando uno se había dispuesto interiormente para hacer frente a las preguntas, cuando ya se habían preparado la voluntad y la inteligencia para resistir, le obligaban a uno a esperar, le imponían hábilmente una espera sin sentido de 2 y 3 horas, a fin de cansar el cuerpo y doblegar el alma antes de proceder a la Inquisición. Ese jueves 27 de julio se me hizo esperar más de la cuenta, mucho más que de costumbre. Llevaba ya 2 horas enteras de pie en la antecámara. Esa fecha también la recuerdo con exactitud por una razón determinada, pues en esa antecámara, donde por supuesto sin permiso de sentarme tenía que aguantar 2 horas de pie, colgaba un calendario en la pared. No podré explicarle cómo mi hambre de algo impreso, de algo escrito, miré y me fijé en ese número, en ese término 27 de julio. Lo absorbí como quien dice, lo engullí cerebralmente. Y luego volví a esperar y a guardar. Miraba fijamente la puerta, ansioso de que por fin se abriese, y al mismo tiempo me inquietaba, pensando que irían a preguntarme ahora mis inquisidores, aun cuando sabía perfectamente que me preguntarían cosas muy distintas de todo aquello que iba dispuesto y preparado a contestar. Pero a pesar de todo, aquel martirio de la espera y del permanecer de pie constituía a la vez un alivio, un placer, porque aquel lugar, con todo, era el menos distinto de mi habitación. Era un poco mayor, tenía 2 ventanas en lugar de una sola. No había allí una cama, ni lavabo, ni rajadura en el alféizar que había contemplado 1000 millones de veces. La puerta estaba pintada de otro color. Había una silla distinta junto a la pared y a la izquierda un archivo con expedientes y un guardarropa con algunas perchas de las que colgaban 3 o 4 mojados abrigos de militares. Los abrigos de mis verdugos. Tenía, pues, algo nuevo, algo diferente que contemplar, algo distinto, por fin, en el que posar mis ojos hambrientos, que se clavaban ávidos en cada minucia. Observé cada pliegue de esas capas, me fijé, por ejemplo, en una gota que pendía de uno de los cuellos mojados y, por más ridículo que ello parezca, esperaba con una excitación inmensa para ver si esa gota terminaría por caer a lo largo del pliegue o si resistiría más tiempo todavía la fuerza de gravedad permaneciendo en su lugar. Sí, me quedé mirando esa gota fijamente durante algunos minutos y con la respiración contenida como si mi vida dependiera de esa observación. Después, cuando finalmente se había deslizado, volví a contar los botones de los abrigos. 8 en el primero, 8 en el segundo, 10 en el tercero. Luego comparé las guarniciones. Mis ojos hambrientos tocaban, acariciaban, apresaban todas esas pequeñeces ridículas y carentes en absoluto de importancia, con una avidez que soy incapaz de describir. De pronto, mi mirada quedó fija como irresistiblemente atraída en algo. Había observado que el bolsillo de uno de aquellos abrigos estaba un tanto abultado. Me acerqué más y creí adivinar en el rectángulo de la deformación lo que contenía aquel bolsillo ensanchado. ¡Un libro! Se me aflojaron las rodillas. Empecé a temblar. ¡Un libro! Durante 4 meses no había tenido un libro entre mis manos. Y en aquella circunstancia tenía algo embriagador y a la vez casi hipnótico, la mera idea de un libro en el cual se podían ver palabras puestas en ordenadas filas,
líneas, páginas, un libro en el que se podía leer, cuyo texto podía seguirse, del que el cerebro podría tomar para su uso propio ideas nuevas y ajenas que distraían. Hechizados, mis ojos quedaron fijos en el pequeño abultamiento de aquel libro, en aquel bolsillo, pareciendo arder en ese cuadrado insignificante como si fuesen a quemar el abrigo. Por último, no pude dominar mi afán y sin darme cuenta me acerqué. La sola idea de poder apalpar un libro a través del paño del abrigo crispó los nervios de mis dedos hasta las uñas. Sin saberlo casi, me arrimé más y más. Afortunadamente, el centinela no prestó atención a mi actitud, por supuesto extraña. ¿Acaso también le parecía natural que después de 2 horas de estar de pie un hombre procurase apoyarse contra una pared? Ya me había colocado cerca del abrigo, cruzados los brazos intencionalmente sobre la espalda, a fin de poder tocar aquella prenda sin despertar sospechas. Toqué el género y realmente a través del mismo palpé un objeto rectangular, flexible y que crujía suavemente. Un libro, y me atravesó como un tiro de idea. Roba ese libro. Quizá lo consigas y entonces podrás llevártelo, esconderlo en tu habitación y leerlo, leer, por fin volver a leer una vez más. Tan pronto como la idea se hubo posesionado de mí, obró a modo de un veneno fuerte. De repente mis oídos empezaron a zumbar y el corazón a golpear con vehemencia. Mis manos quedaron heladas y no me obedecían más. Pero luego del primer aturdimiento me arrimé silenciosa y cautamente y sin perder de vista al centinela, poniéndome cada vez más cerca del abrigo, empujé el libro con los dedos escondidos sobre la espalda hasta hacerlo sobresalir del borde del bolsillo. Luego, un gesto, un movimiento apenas perceptible, cuidadoso, y de pronto tenía en la mano un librito, no muy voluminoso, por cierto. Sólo entonces me espantó mi acción, pero ya no podía volver sobre mis pasos y se presentaba la duda. ¿Dónde meterlo? Guardé el libro sobre la espalda, metido dentro del pantalón a la altura del cinturón, y luego lo corrí poco a poco hacia adelante hasta la cadera para sostenerlo mientras caminaba con la mano firme y militarmente apretada contra la costura. Entonces pasé por la primera prueba. Me aparté del guardarropa. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. Todo marchaba bien. Era efectivamente posible sostener el libro con solo apretar la mano fuertemente contra la costura mientras caminaba. Se me hizo pasar a la habitación continua para el interrogatorio. Requería de mi parte mayor esfuerzo que nunca, porque durante todo el tiempo de mi exposición concentraba mi energía en realidad no sobre lo que decía, sino antes bien sobre la precaución de sostener el libro sin despertar sospechas. Por fortuna, esa vez se me formularon pocas preguntas y conseguí transportar mi libro con toda felicidad a mi habitación. No le entretendré con todos los pormenores, no le distraeré para contarle el momento de zozobra que pasé cuando en el pasillo se deslizó el libro una vez peligrosamente del pantalón y tuve que simular un fuerte acceso de tos para agacharme y poder restituir mi tesoro sin inconveniente a su lugar, a la altura del cinturón. Pero qué segundo, en cambio, aquel en que me reintegré a mi infierno, solo por fin y ya no solo. Usted supondrá, posiblemente, que sacaría el libro inmediatamente para contemplarlo y leerlo. Nada de eso. Quería saborear el placer previo de saberme en posesión de un libro, el deleite artificialmente prolongado y que excitaba maravillosamente mis nervios, el gusto de soñar, y pensé qué clase de libro habría preferido que fuese el que acababa de robar. Un libro, claro está, de letra muy menuda, eso en primer término. Un libro que contuviese muchas letras, cuantas más mejor,
muchísimas páginas, para que fuese todo lo más largo posible el tiempo que emplearía en leerlo. Y luego, deseaba que fuese una obra que me exigiese un esfuerzo intelectual, nada superficial, nada fácil, sino algo que se podía aprender de memoria, poesía preferentemente. Qué sueño atrevido, un libro de Goethe o de Homero. Pero al final no pude resistir más tiempo a mi avidez, a mi curiosidad. Tirado en la cama, de tal modo que el centinela no pudiese descubrirme si acaso abría la puerta repentinamente, saqué el tomo temblando de entre las ropas. El primer vistazo me deparó un desengaño, más aún una especie de amarguísimo disgusto. Aquel libro, conseguido a costa de tan gran peligro, guardado con tan ardiente esperanza, no era sino un compendio de ajedrez, un compendio de 150 partidas de campeones. Si no me hubiera encontrado encerrado y enjaulado, en el primer arrebato de furia hubiese arrojado el libro por la ventana abierta. ¿Qué iba a hacer yo con aquella cosa tan absurda? En la escuela secundaria había probado alguna vez, como la mayoría de los estudiantes, mi habilidad frente a un tablero de ajedrez para vencer el tedio. Pero ¿qué podía hacer en aquellas circunstancias con esa nadería teórica? No se puede jugar al ajedrez sin un contrincante y menos aún sin piezas y sin tablero. Hojeé el libro de mal talante, pero con la secreta esperanza de encontrar pese a todo algo que pudiese leer, un prefacio, una indicación, pero no hallé más que los esquemas cuadrados de las distintas partidas y al pie de los mismos unos signos que al principio me resultaban incomprensibles. A1, A2, FL, G3, etc. Todo eso se me antojaba una especie de álgebra cuya clave ignoraba y no hallaba de pronto. Solo poco a poco fui descubriendo que las letras A, B, C indican las filas verticales, mientras que las cifras del 1 al 8 correspondían a las filas horizontales, determinando las combinaciones respectivas la situación en que se hallaban las distintas figuras. Con ello, esos esquemas puramente gráficos adquirían siquiera un lenguaje. Tal vez, reflexioné, podré construir en mi encierro una suerte de tablero, procurando entonces la reconstrucción de esas partidas. Y se me ocurrió que era una señal de la providencia el que mi cubrecama estuviese hecho de un género a grandes cuadros. Doblándolo en forma conveniente, podía combinar con un poco de paciencia las 64 casillas que me hacían falta. Comencé, pues, por esconder el libro debajo del elástico, arrancando solo la primera hoja que hacía las veces de cubierta. Luego, y con ayuda de migas de pan que fui ahorrando de mis comidas, formé, aunque desde luego de un modo risiblemente grosero, las diferentes piezas del ajedrez, reyes, reinas, etc. Al cabo de infinitos esfuerzos pude por fin tratar de reconstruir en el cubrecama a cuadros las posiciones señaladas en el manual del ajedrez. Pero cuando quería jugar toda una partida, fracasaba al principio con mis ridículas figuras de miga de pan, la mitad de las cuales había oscurecido para distinguirlas cubriéndolas de polvo. En los primeros días me confundía invariablemente, tenía que reiniciar cada partida 10, 20 y aun 50 veces. Pero había en el mundo quien dispusiera de tanto tiempo sin aprovechar e inútil como yo, el esclavo de la nada, quien tuviese a su disposición tanta avidez inconmensurable y tanta paciencia. Al cabo de 6 días jugué la primera partida intachablemente. 8 días después ya ni siquiera me hacían falta las migas sobre el cubrecama para representarme las posiciones señaladas en el tratado de ajedrez, y otros 8 días después no necesitaba ya tampoco el cubrecama a cuadros, ya que detrás de mi frente los al principio abstractos signos del libro A1, A2, C7, C8 se habían transformado en posiciones plásticas y visuales. La transformación se había operado acabadamente, había proyectado el tablero de ajedrez con todas sus piezas hacia adentro y gracias a aquellas fórmulas abarcaba de un vistazo toda la posición respectiva, tal como a un músico experto le bastaba mirar simplemente la partitura para oír todas las voces y percibir su armonía.
Al cabo de otros 15 días más, estaba en condiciones de jugar sin ninguna dificultad cualquier partida del libro, reproduciría de memoria o, para emplear el término técnico, a ciegas. Solo entonces empecé a comprender el inmenso beneficio que me había conquistado con aquel hurto atrevido, porque de pronto tenía una ocupación, un quehacer sin sentido, inútil si usted quiere, pero con todo algo que anulaba la nada en mi derredor. Las 150 partidas magistrales constituían para mí un arma maravillosa contra la aplastante monotonía del espacio y del tiempo. Para conservar intacto el encanto de la nueva ocupación, repartí de entonces en adelante las jornadas, imponiéndome, como deber, 2 partidas por semana. 2 partidas por la tarde y un rápido repaso al anochecer. Con ello, adquirían mis días un contenido, mientras que hasta entonces se habían prolongado vacuamente. Tenía algo que hacer sin cansarme, porque el juego del ajedrez posee la magnífica ventaja de no agotar el cerebro, pese al esfuerzo mental más intenso, pues reduce el empleo de las energías espirituales a un campo estrechamente limitado, aguzando más bien la agilidad y elasticidad de la mente. Poco a poco, la reconstrucción de las partidas de maestros que primero efectuaba de un modo totalmente mecánico fue causándome un interés artístico, placentero. Llegué a conocer las finezas, las agudezas y las perfidias del ataque y de la defensa. Comprendí la técnica de la previsión, combinación y réplica, y pronto descubrí también la nota personal de cada campeón, las características de su conducción individual, que pueden distinguirse tan indefectiblemente como puede reconocerse el autor de un poema a través de la lectura de unos pocos versos. Lo que había comenzado como actividad destinada únicamente a pasatiempo se convirtió en deleite, y las figuras de los grandes estrategas ajedrecistas como Alekhine, Lasker, Bogoljubov, Tartakower entraron como estimados camaradas en mi soledad. Una variación infinita animaba diariamente la muda celda, y la regularidad de mis ejercicios, sobre todo, devolvió la ya conmovida seguridad a mis facultades intelectuales. Sentí mi cerebro renovado y hasta reaguzado, por así decirlo, gracias a esa constante disciplina mental. Los interrogatorios, en primer término, me probaban que pensaba más clara y concisamente. En el tablero de ajedrez me había perfeccionado sin pensarlo ni saberlo en la defensa contra coartadas, amenazas falsas y subterfugios encubiertos. A partir de entonces ya no ofrecía ningún instante más de debilidad frente a mis inquisidores, e incluso tenía la sensación de que los agentes de la Gestapo empezaban a considerarme con cierto respeto. Es posible que en secreto se preguntasen, viendo sucumbir a todos los demás, de qué fuentes ocultas únicamente yo sacaba fuerzas para tan inmutable resistencia.